Le agradecemos al doctor Francisco Javier Andrade y le pedimos que inicie su intervención, antes solicitándole a todos la eh, disciplina, la permanencia y la atención a la presentación del doctor Andrade. Doctor Andrade, lo escucha el auditorio. Muchas gracias. Bueno, compañeros, la idea es poderles comentar cómo va el proceso que hemos iniciado por iniciativa de la Junta Nacional del Sindicato para lograr por lo menos recuperar el incremento de la prima de localización durante el año, el incremento del 20% de la prima de localización durante el año 2022. Entonces yo les voy a contar lo que hemos hecho hasta el momento y lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. En noviembre del año 2021, la Corte Constitucional profiere la sentencia por la cual se declara inexequible el incremento del 20% de la prima de localización de los compañeros de territorios nacionales, de el Cesar, del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, los compañeros de Barranca Bermeja, los compañeros de La Guajira. Y entonces, a partir de la sentencia que dicta la Corte Constitucional, el incremento de la prima de localización pasa a ser igual al valor del IPC y al incremento que con fundamento en el IPC haga la Presidencia de la República sobre los salarios de los servidores públicos. O sea, se modifica el artículo 8 del decreto ley 415 del año 1979, que había determinado que el incremento de la prima de localización era el 20% anual. Decía yo que en el mes de noviembre del año 2021, la Corte Constitucional dicta la sentencia por la cual se declara esta inexequibilidad. Ese día que la Corte Constitucional profiere la sentencia, se ocurre también un hecho y fue que los medios de información, a través de un comunicado de la Corte Constitucional, difundieron la noticia a nivel nacional. A partir de ese momento se genera una discusión en torno a cuál es el momento en que entra en vigencia o se hace efectiva la decisión de la Corte Constitucional. Algunos sostienen que las sentencias de inconstitucionalidad cobran vigencia desde el momento en que se profiere la sentencia por parte de la Corte Constitucional, lo que querría decir que la sentencia por la cual se modifica el incremento de la prima de localización, de acuerdo con esa tesis, tendría vigencia a partir del mes de noviembre del año 2021, cuando se dicta la sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, hay otra teoría que establece que los actos jurídicos, entre ellos las sentencias, solamente cobran ejecutoria o se hacen pues aplicables
cuando son notificadas y cuando son divulgadas y son conocidas por los afectados. Y cuando ese conocimiento se da a raíz de una divulgación hecha en el medio oficial de divulgación que tiene la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional solamente publica la sentencia de inconstitucionalidad del incremento de la prima de localización en el mes de marzo del año 2022. Con la segunda teoría, la vigencia de la sentencia constitucional solamente cobraría ejecutoriedad a partir del 17 de marzo del año 2022, cuando a través de la Gaceta Judicial de la Corte Constitucional se da a conocer a la opinión pública el texto de la sentencia. En esa discusión que se dio en un comienzo, el SENA le solicita a la Corte Constitucional un concepto sobre cuál es el momento en el cual se hace efectiva la decisión de la Corte Constitucional. Y la magistrada ponente del proyecto que dio al final con la inexequibilidad del incremento del 20%, le responde al SENA que la efectividad de la sentencia solamente cobra realidad a partir del momento en el cual la Corte Constitucional, a través del medio oficial de divulgación, da a conocer su decisión a la opinión pública. Es decir, de acuerdo con el criterio de la Corte Constitucional, la vigencia, la ejecutoriedad de la sentencia de inconstitucionalidad del incremento del 20% de la prima de localización empieza a operar a partir del 17 de marzo del año 2022. Es decir, cuando entra en ejecutoria la sentencia proferida por la Corte Constitucional, ya habían transcurrido cerca de 3 años del año 2022 y ya se había hecho, por lo tanto, efectivo el incremento, porque el decreto 415 establecía que el incremento era del 20% anual. Y en este caso, ese incremento se inicia el 1 de enero de cada año. Y en este caso específico, el 1 de enero del año 2022. Lo que quiere decir que cuando entra en vigencia la sentencia de la Corte Constitucional, la prima de localización ya había sido incrementada en un 20%. Para que eso no ocurra o para reversar esa decisión, hubiera sido necesario que el SENA hubiera proferido una resolución declarando la pérdida de ejecutoria del incremento del 20% a partir del momento en que entre en vigencia la sentencia, pero el SENA no lo hizo. Incluso en la sentencia de la Corte Constitucional se dice que el incremento del año siguiente al momento en el cual entra en vigencia la sentencia de la Corte Constitucional debe hacerse sobre el valor de la prima de localización al mes de diciembre del año inmediatamente anterior. Lo que quiere decir que además de que el SENA
le está adeudando a los trabajadores que tienen derecho a la prima de localización el 20% del incremento del año 2022 menos lo que realmente incrementaron. Además de eso, el valor de la prima de localización del año 2023 hay que liquidarlo con base en el valor de la prima de localización del año 2022, que es la prima de localización del año 2021 incrementada en un 20%. Es decir, el SENA le está burlando a los trabajadores no solamente el incremento de la prima de localización del año 2022, sino igualmente les está pagando en el año 2023 un valor inferior al que realmente debería pagarles, porque la está liquidando sobre la prima que operó en diciembre del año 2022, que solamente fue incrementada con el valor del IPC, de acuerdo con el decreto salarial del presidente de la República. Entonces, frente a esa situación que se ha discutido a través de diferentes escenarios con el SENA, SINDESENA lo ha planteado insistentemente ante la Dirección General, los trabajadores han hecho reclamaciones a nivel individual y a nivel colectivo. Sin embargo, el SENA no ha resuelto la situación. El SENA guarda silencio y mantiene su posición de solamente incrementar la prima de localización en el 2022 con el valor del incremento del IPC de acuerdo con el decreto salarial del gobierno nacional. En el año 2022 se hicieron algunas reclamaciones. Bueno, lo voy a explicar de otra manera. La única forma de sacar adelante la reivindicación de la cual estamos hablando es a través de una demanda de carácter administrativo que se llama demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Qué se pide? Se pide la nulidad del acto administrativo por el cual el SENA niega el incremento del 20% en el año 2022 y se pide el restablecimiento del derecho, es decir, el pago de ese incremento durante el año 2022. Las demandas en acción de nulidad y restablecimiento del derecho tienen un procedimiento muy especial y muy específico y está determinado en la ley y hay que cumplirlo. Entonces, primero hay una disposición que dice que para poder demandar al Estado o a las instituciones del Estado es necesario inicialmente hacer una reclamación administrativa. Es decir, es necesario darle la oportunidad al administrador de corregir el error que está cometiendo. Si no se hace la reclamación administrativa, es imposible conseguir que una acción de nulidad y restablecimiento del derecho sea admitida. Entonces, cuando se presenta la reclamación administrativa, el SENA responde a lo que se está reclamando. Y la respuesta que el SENA profiere se convierte en un acto administrativo que es el que hay que demandar. Es decir, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se estaría solicitando la nulidad de la respuesta que el SENA da ante la reclamación administrativa que hacen los funcionarios derechosos de la prima de localización. Pero además de eso, para poder demandar, se establecen también unos términos
Entonces la ley dice que la ley dice que para poder demandar hay que presentar la demanda dentro de los 4 meses siguientes a la respuesta que da el SENA a la reclamación administrativa. Si no se presenta dentro de esos 4 meses, la demanda no es admitida, porque está fuera de términos. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2022, muchos compañeros presentaron reclamaciones administrativas y la idea era, con esas respuestas a las reclamaciones administrativas, poder instaurar las demandas en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero resulta que cuando llegaron a mis manos las reclamaciones administrativas y las respuestas que el SENA había dado a las mismas, ya habían transcurrido los 4 meses de plazo que teníamos para poder demandar. Y entonces no fue posible demandar con fundamento en esas reclamaciones administrativas. Algunos compañeros, además de la reclamación administrativa, presentaron un recurso de reposición contra la respuesta que dio el SENA. Esa figura no es válida en esa vía. Es decir, el recurso de reposición no tiene absolutamente ninguna validez y no revive los términos para poder presentar la demanda. Entonces, era necesario buscar otra figura y entonces resolvimos presentar una nueva reclamación administrativa con ciertas diferencias en relación con las reclamaciones que ya se habían presentado. Diferencias de términos y además de procedimientos. Entonces resolvimos hacer lo siguiente, que en lugar de que los trabajadores presentaran a nivel individual sus reclamaciones administrativas, lo hicieran las subdirectivas sindicales a través de los presidentes de las subdirectivas. La ley establece la posibilidad de que las organizaciones sindicales representen a sus afiliados en los conflictos administrativos que tienen con sus patrones en el caso de los empleados públicos. Entonces, es válido que el presidente de la subdirectiva presente una reclamación administrativa en representación de los trabajadores afiliados a esa subdirectiva, previa una autorización de cada uno de los trabajadores al presidente para que lo represente en ese trámite administrativo. De esa manera conseguimos que el SENA nuevamente contestara las reclamaciones administrativas, pero además nos dio resultado la estrategia porque en la respuesta que da el SENA a esas nuevas reclamaciones administrativas no se hace absolutamente ningún comentario de lo que ya se había hecho en el año 2022. Es decir, quedamos como si nadie hubiera presentado reclamaciones antes. Y entonces, con esas respuestas de las reclamaciones administrativas que presentaron los presidentes de las subdirectivas sindicales, estamos desarrollando el trámite para poder demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. La ley establece para las demandas en acción de nulidad y restablecimiento del derecho otro requisito, y es el requisito de la conciliación extrajudicial. Es decir, para poder demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, yo le tengo que demostrar al juez que hice
un procedimiento de conciliación con el SENA para resolver amigablemente la situación y que no dio resultado. Y por eso entonces acudo ante el juez administrativo en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese paso estamos en este momento. Entonces, a mí me han llegado los siguientes documentos. Copia de la reclamación administrativa que hicieron los presidentes de las subdirectivas debidamente radicadas para demostrar que realmente se presentó. Me han llegado los poderes de los trabajadores que están reclamando, autorizándome para yo darle trámite a la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría. Me ha llegado la respuesta que dio el SENA a la reclamación administrativa. Tengo además de eso la respuesta que la magistrada ponente le da al SENA diciéndole que la vigencia de la sentencia de la Corte Constitucional comienza en el mes de marzo del año 2022. Todos esos documentos recopilados permiten iniciar la acción de conciliación extrajudicial. Pero antes de hacer ese trámite, hay que decirle al SENA, señores SENA, como ustedes tienen un comité de conciliación y solución de conflictos judiciales, sírvase someter al estudio de ese comité esta solicitud de conciliación, a ver si conciliamos amigablemente la situación. El SENA, lógicamente, muy seguramente nos va a responder que no está interesado en conciliar. Eso permite entonces que el procurador ante los jueces administrativos convoque a la conciliación extrajudicial y en una audiencia el SENA determinará que no está interesado en conciliar y eso entonces llevará a que el procurador expida un acta de no conciliación que hay que anexársela a la demanda administrativa para que la misma pueda ser admitida por el juez competente. Esos documentos que yo he mencionado me han llegado completos de las subdirectivas de La Guajira, de la subdirectiva del Caquetá, de la subdirectiva de Casanare, de la subdirectiva del Valle del Cauca, Centro Náutico Pesquero de Buenaventura. Esos 4 paquetes de documentos los tengo completos y entonces ya radiqué en la Procuraduría y en el Comité de Conciliación del SENA la solicitud de conciliación para esas 4 subdirectivas. Además de eso, tengo documentos de los compañeros de El Guaviare, pero no los tengo completos, compañeros. Ahora podríamos hablar con el compañero presidente de la subdirectiva del Guaviare para mirar qué nos hace falta y poder entonces rápidamente presentar esa conciliación. Aun cuando me parece que, o mejor, tenemos la ventaja de que la solicitud, la reclamación administrativa de los compañeros del Guaviare, presentada por el compañero presidente de esa subdirectiva, solamente se hizo creo que en el mes de febrero, 22 de febrero del año 2023, lo que quiere decir que apenas ha transcurrido un mes desde que se presentó la reclamación administrativa y tendríamos el tiempo suficiente para poder
recopilar los documentos que faltan y poder presentar igualmente esa conciliación. Me han llegado documentos de la subdirectiva de Arauca, pero tampoco están completos y no he podido organizar el paquete para presentar la conciliación. Igualmente me han llegado algunos documentos del Guainía, muy poquitos, no están completos. Me han llegado documentos de Valledupar, tampoco están completos. Fernando me los trajo precisamente para poder adelantar el trámite de los compañeros de Valledupar. Yo espero que esos documentos que faltan me lleguen lo más rápido posible para que no se nos vayan a vencer los 4 meses, porque si se vencen los 4 meses, no hay ninguna posibilidad de demandar administrativamente. Bueno, esa es la información, compañeros. No sé si hay alguna inquietud. Bueno, compañeros, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud que quiera aclarar con el doctor Andrade, pues estamos en disposición de escuchar entonces pregunta concreta. Hay dos preguntas, compañero, adelante. Desde el micrófono para todos. Intervención de 2 minutos, son preguntas apenas. Sí. Uno. Doctor Andrade, rápido y simple. Quienes no hayan iniciado el proceso de demanda y quienes no hayan demandado, ¿qué pasaría con estos compañeros? Porque nos preocupa de pronto, o sea, ¿cómo manejaría el SENA el aumento a unos sí y a otros no? Por ejemplo, a los que demandan les aumentarían y a quienes no demandan, ¿cómo manejaría el SENA esa parte? ¿Qué pasaría con los que no hacen ninguna actuación, que no han presentado ninguna demanda, ni han mandado documentos? ¿Ellos también se beneficiarían o no? ¿Cómo actuaría el SENA? Bueno, las subdirectivas que no han presentado hasta este momento la reclamación administrativa lo pueden hacer. O sea, no hay un término pues establecido para presentar la reclamación administrativa. O sea, aún estamos a tiempo de hacerlo. Lo que no podemos es dejar vencer los 4 meses desde la respuesta que el SENA nos dé y la interposición de la demanda ante el juez administrativo. Me olvidé decir que la conciliación ante la Procuraduría interrumpe el término de los 4 meses. O sea que mientras se esté desarrollando el trámite en la Procuraduría, no corren términos. Esa es una ventaja. Hola. Para ellos también alguna tendría que pagarles si alguien gana, si los que meten la de recursos ganan, también los que no meten nada también serían beneficiarios o no, es lo que también está preguntando. Ya. Bueno, me hacen una pregunta en este sentido. ¿Los que no demanden también se van a beneficiar del resultado del proceso si de pronto llega a ser positivo? Yo diría que habría que esperar el fallo del juez administrativo a ver en qué términos viene. Inicialmente yo diría que no se benefician, porque las sentencias solamente tienen efectos positivos para las personas que demandan. Las sentencias no operan para todo el mundo. Lo que opera para todo el mundo son los precedentes jurisprudenciales. O sea, si la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado o la Corte Constitucional insistentemente dicta sentencias con el mismo sentido, eso se convierte en un precedente judicial que se hace de obligatorio cumplimiento. Pero en el caso de las sentencias, su operancia es exclusivamente para las personas que demandan.
Como en este caso no estamos hablando de salario en sí mismo, entonces sería muy distinto si la demanda fuera del incremento de la prima de localización por fuera de lo establecido en la ley y por fuera de lo establecido en el fallo de la Corte Constitucional, y que eso se aprobara para la mitad de los trabajadores que tienen derecho a la prima de localización. Eso sería absolutamente irregular porque estaría violando el derecho a la igualdad. Pero en este caso hay una discusión, o mejor, hay un asunto en discusión, y el asunto en discusión es el relacionado con si la prima de localización se debe incrementar en el año 2022 en el 20%, sí o no. El SENA ya dijo que no, y entonces un grupo de trabajadores demanda al SENA para que le pague una plata que le debe, que está en conflicto judicial, ¿sí? Y el SENA y el juez determina aprobar, o mejor, fallar a favor de los trabajadores que demandaron, no a favor de todos los trabajadores del SENA, de los que demandaron. Los que no demanden, pues yo no sé qué tendrán que hacer para conseguir el mismo derecho. Adelante, compañero. Buenas noches, doctor Andrade, desde Urabá, también nosotros en el Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico tenemos prima de localización. Yo creo que la mayoría de los trabajadores de ese complejo no dimensionan la realidad del proceso y la fase en la que se encuentra. Y por ende, sí quisiera que me dijera, para poder replicar la información allá, ¿qué se necesitan? ¿Cuáles son los documentos y cuál es el modelo para poder llegar a la subdirectiva para poder acelerar ese proceso desde la regional de Antioquia? Muchas gracias. Que en Urabá, en un centro, no han hecho nada. Quiere que le diga cómo es el procedimiento para él informar, a ver, porque todavía no se escucha. Bueno, el procedimiento es el siguiente. El procedimiento es el siguiente. Nosotros le enviaríamos el texto de la reclamación administrativa a la subdirectiva. Creo que ya lo enviaron, pero parece pues que no se hizo trámite alguno. Entonces, si es necesario, se volvería a enviar el texto de la reclamación administrativa para que lo presenten los compañeros de cada una de las subdirectivas que hasta este momento no ha hecho el trámite. Para eso se requiere que los trabajadores que quieran reclamar le confieran poder al presidente de la subdirectiva. Nosotros enviamos el texto del poder para que los trabajadores lo firmen y se lo entreguen al presidente de la subdirectiva para que pueda presentar la reclamación. Posteriormente, el presidente nos debe enviar esa reclamación debidamente radicada y la respuesta que el SENA le dé, ¿sí?, para nosotros iniciar el trámite de la conciliación. Además de eso, se ha acordado un costo de 600.000 pesos por cada trabajador para el desarrollo del trámite. De esos 600.000 pesos, la Junta Nacional está aportando 100, lo que quiere decir que los trabajadores solamente tendrían que pagar 500.000 pesos. Ese dinero se cancela de la siguiente manera: 200.000 pesos al momento de presentar la reclamación administrativa, y la Junta Nacional aporta los 100.000 pesos para completar 300, y los otros 300 cuando se presente la demanda administrativa. Germán. Compañeros, para hacer claridad, hemos creado 2 grupos de defensa de prima de localización y a los 2 grupos el 16 de diciembre se mandaron los documentos, se socializó, se les dijo a las personas que están en esos grupos
que se asume que son los líderes de cada subdirectiva y de cada regional para que hicieran el ejercicio con los compañeros. Por eso, pues algunas regionales sí atendieron, unas subdirectivas sí atendieron y otras no, pero la información sí estuvo. Y luego, ya a partir de enero, finales de enero, febrero, que el doctor Javier ya solicitó ya el poder directamente a él para poder presentar la solicitud de conciliación. También está en ese grupo el modelo de poder. Pero si no lo tienen, lo han borrado, con mucho gusto mañana yo vuelvo y cargo esos documentos al grupo para que vuelvan y lo distribuyan con los compañeros que pues de cada una de las subdirectivas que tienen la prima de localización. Hago esa claridad pues como para que no de pronto no se vaya a pensar que a algunos les llegó la información y a otros no, pues es muy difícil enviársela a cada beneficiario, pero sí se envió por cada uno de los líderes en los dos grupos que tenemos creados. Muchas gracias. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Hemos concluido la agenda por el día de hoy.